Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Felices Pascuas de Resurrección. Estoy feliz de compartir con ustedes a Néstor Díaz. Él es pastor, tiene un portal en YouTube precioso que usted lo puede aprovechar al máximo. Se llama El Teólogo Responde. Nos hemos conocido en los cursos de filosofía y teología de Jonathan Ramos, también en el de doctrina social de la Iglesia Católica que está impartiendo Jonathan Ramos. Y pues estamos disfrutando el ambiente ecuménico, ¿no? Pastor, ¿qué tal? Por supuesto que sí, para mí es un honor estar aquí en esta plataforma de Tere, que es una poeta de esas profundas poetas que ama la profundización de la espiritualidad o la experiencia espiritual a través de la proyección poética. Así que para mí es un gran honor poder compartir junto contigo. Muchísimas gracias, Néstor. Pues mira, quisiera empezar este tema de la resurrección con la lectura en voz alta, a ver si me ayudas, podemos leer un fragmento tú, otro fragmento yo, de un escrito que nos envía el padre Teodoro Bastán Basterra. Él es agustino Recoleto. Ya sabes que San Agustín toma de una mano a la Iglesia de la Reforma y con la otra mano a la Iglesia Católica. Entonces, pues es muy lindo porque su inspiración siempre es agustiniana. Entonces, él se refiere a lo que vamos a leer en la Iglesia Católica el próximo domingo, es Juan 20, del 19-31, que es el encuentro de Tomás, que primero no cree que Cristo resucitó, que los hermanos ya lo vieron, y él dice hasta no ver, no creer, ¿no? Pero entonces, si quieres, tú lees un párrafo y yo otro. No hay problema. Gracias. Entonces, o ¿empiezas tú o empiezo yo? ¿Lo alcanzas a ver bien ahí? Sí, lo veo muy bien, pero si usted quiere, comience usted. Bueno, Señor mío y Dios mío, no ha habido un acto de fe tan explícito, tan rotundo y tan decidido como el de Tomás. Sus compañeros le habían dicho que habían visto a Cristo resucitado y Tomás no creyó. ¿Cómo les iba a creer cuando los veía miedosos y encerrados todavía entre cuatro paredes? No podía ser. Si la tristeza por la muerte del maestro había sido profunda después de haber sufrido unos tormentos tan atroces, haberlo visto vivo debía haber producido en los discípulos una alegría no pasajera, sino profunda y permanente. Y no fue así. No se notaba alegría en su rostro. Tampoco ellos se habían creído a las mujeres cuando les dijeron que Jesús había resucitado. Según ellos, el testimonio de las mujeres era un disparate. Esto lo leemos en Lucas 24:11. Machistas entonces y ahora, no le creyeron a las mujeres. La actitud de Tomás es comprensible. Viene a decirles que su testimonio no le basta para adherirse a su fe. No es que ellos estén engañados o que le estén mintiendo. Él quiere sentir y vivir personalmente la experiencia palpable de ver a su Señor resucitado y vivo. Creeré cuando lo vea, cuando lo pueda tocar. Y entonces mi dolor por su muerte se convertirá en un gozo que invadirá y penetrará todo mi ser. Su incredulidad fue con sus compañeros, no en relación con Cristo, en quien creía enteramente y a fondo. No le bastaba lo que le dicen para adherirse a su fe. En cierta ocasión, Tomás, el valiente, había animado a sus compañeros diciéndoles, vamos también nosotros y muramos con él. Esto está en Juan 11:16. Esa era su fe en Jesús. Ese era su amor a él. Así era su convicción de que valía la pena seguir al maestro hasta el final. Al fin se encuentran personalmente los dos, Jesús y Tomás. Están presentes también sus compañeros a quienes no había creído. Ahora va a vivir la experiencia personal que él buscaba y necesitaba. Y Jesús les reprocha su falta de fe. Es un reproche cariñoso que Tomás acoge humildemente y pronuncia su fe, Señor mío y Dios mío. ¿Cabe un acto de fe en Cristo resucitado más claro, más contundente y más explícito? No. Tiene ante él un ser humano
a quien además lo puede tocar, a quien puede oír, con quien puede hablar. A pesar de todo, pronuncia su fe. Lo reconoce como Señor y como Dios. Las huellas de las heridas todavía abiertas no son pruebas irrefutables de que ha resucitado. Son más bien signos de su amor y entrega hasta la muerte. Y Jesús le invita a creer, abandonando su incredulidad. No seas incrédulo, sino creyente. Más de uno podría decir que su fe no tuvo valor alguno porque vio y tocó. Pero ¿qué es lo que vio? ¿A quién pudo tocar? Tenía delante de sí a un hombre que había muerto y había resucitado. Eso es todo, a pesar de ser mucho. Pero no veía a Jesús como su Señor. No podía palpar en ese hombre a su Dios. Sus palabras, Señor mío y Dios mío, son expresión de un acto de fe y no producto de una visión normal. No veía a Dios delante de él y creyó en él. No veía con sus ojos a su Señor y lo reconoce como tal. Recordemos que en el Antiguo Testamento el apelativo Señor con mayúscula es referido siempre a Dios. Claro está que creyó porque había visto. Se lo dice el mismo Jesús. Hay muchos que creen en Dios al ver y contemplar la belleza de la naturaleza. Otros creen en Dios al ver el testimonio o modo de vivir de un cristiano. Algunos al ver y leer la palabra de Dios, etcétera. Creen en Dios porque han visto. Pero el salto de la visión a la fe es un don que de Dios recibimos. Un don acogido por el hombre y vivido con la luz y fuerza del Espíritu Santo. A pesar de todo, son válidas las palabras de Jesús a Tomás. Has creído porque me has visto. El apóstol Juan entró en el sepulcro, vio y creyó. ¿Qué vio? Nada. O mejor, la tumba vacía. Para él fue suficiente. Con lo que vio, pudo dar el salto a la fe. ¿Por qué creyó? Por su gran amor a Jesús, por su esperanza firme de que resucitaría y en últimas, porque fue iluminado por el Espíritu Santo. Así Tomás. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Una antigua definición de fe era creer lo que no vemos. Es verdad, aunque sigue siendo una definición pobre e insuficiente. Si se refiere a una fe cristiana, le falta el componente más importante e imprescindible: creer con el corazón, no solo con la mente. La fe cristiana es adhesión a la persona de Jesús, a Dios, en quien se cree sin necesidad de verlo. El poder ver es un elemento muy importante para apreciar las huellas de Dios, percibir su paso por nuestra vida, admirar y apreciar la belleza de la creación, etcétera. Hasta ahí nada más, aunque es mucho, pero Dios trasciende todo. Es el inefable, el incomprensible, el inabarcable y sobre todo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Seremos bienaventurados aunque no veamos, si creemos con fe firme en este Dios Padre, en su Hijo Jesús, en el Espíritu de la verdad. Y si acogemos a este Dios muy dentro de nosotros hasta ser vida de nuestra propia vida. Lo diría así San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es la experiencia de un contacto personal y permanente con Cristo en lo hondo de la propia conciencia. Una fe cristiana, si no es madura y gozosa, si no se refleja en el modo de ser y de vivir de quien dice que cree, será una fe adormecida, mortecina, débil y endeble. Si no contagia, si no transmite vida, no será creíble. Si no crea vida de comunión entre quienes se dicen creyentes, creará confusión y alejamiento. Que todos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, dice Jesús al Padre en Juan 17. Vivimos en un mundo con más dudas que certezas. Nuestras dudas vividas de manera sana, manteniendo el contacto con Jesús,
Nos pueden liberar de una fe superficial que se contenta con repetir fórmulas y estimularnos a crecer en amor y en confianza en Jesús. Las dudas nos deben incitar a acercarnos más a Jesús, a confiar plenamente en Él, haciendo de la duda nuestra propia oración, y se hará la luz. Además, el campo de la increencia avanza de manera imparable. No bastan las palabras para testimoniar nuestra fe. Si nuestras palabras, por muy hermosas que sean, no van acompañadas y corroboradas con la vida, caerán en el vacío. Obras son amores, dice el refrán. Y el mismo Jesús lo dice de manera más clara y rotunda. Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorificar al Padre viene a ser creer en Él con el corazón. San Agustín. Tomás, al meter efectivamente su mano, alcanzó la plenitud de su fe. ¿Cuál es la plenitud de la fe? Creer que Cristo no es solo hombre ni solo Dios, sino hombre y Dios. Esa es la plenitud de la fe. Pues la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De esta manera, el discípulo, después que le fueron ofrecidas para que las tocase las cicatrices y los miembros de su Salvador, tan pronto como lo tocó, exclamó: Señor mío y Dios mío. Tocó al hombre y reconoció a Dios. Ay, wow, me encanta, me encanta, me encanta. Y es que hoy me llegó por correo y por eso dije, pues lo voy a aprovechar con Néstor para compartir. Me quedo con la invitación implícita que está acá. ¿Cómo les van a creer cuando los ven miedosos y encerrados todavía en cuatro paredes? ¿No? La gente necesita tocar a Cristo y solamente lo va a tocar cuando se encuentre con que hay cristianos que se quieren mucho. Entre los cristianos que nos vamos conociendo, que Dios va juntando en el camino, ¿no? Nos va acercando unos a otros y es muy lindo a Cristo en medio de todo ese grupo. Amén. Amén. Muy bien, Néstor. Ahora ya quiero, ¿tú con qué te quedas de esto que leímos primero? Y ya, es todo tuyo este espacio para... Sin duda alguna, la frase de San Agustín es una frase que llega al alma. Oh, sí, es maravilloso. Reconoció al hombre, tocó al hombre y reconoció a Dios. Una frase que creo que se convierte en un punto importante dentro de lo que es el análisis del devenir de la cristología a través de la historia de la iglesia, puesto que en medio de todas las apreciaciones que se han tenido que hacer en el debate cristológico, una de las más impresionantes, de las que más caro toca el corazón, de las que son tan elevadas en su valor inestimable dentro de la apreciación de quién es el Salvador, es el hecho de que Jesús se hiciera hombre y aún así mantuviera toda su dignidad divina. Y siendo de esa manera, entonces, encontrar al hombre en Jesús es encontrar al Dios en el hombre. Y creo que esa imagen que ha colocado San Agustín en ese sermón 258 es intensa. Creo que es uno de los mejores acápites para comprender la historia de Tomás y es lo que más me impactó en la lectura. Qué bonito. San Agustín siempre impacta y siempre tiene frases preciosas. Nos lleva a la contemplación de una forma extraordinaria. Y esta frase de San Agustín me hace pensar en eso mismo que yo siento como un llamado muy fuerte. Si al tocar a Jesús vemos a Dios, al tocar el cuerpo místico de Jesús deberían ver a Dios. Muchas personas que hoy no creen o que están decepcionados de nosotros, los cristianos, ¿no? Que la creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces creo que tenemos una gran invitación a analizar por qué a veces somos tristes, a veces somos
enojones, o sea, hay mucha interferencia psicológica y emocional también por las dificultades que se viven actualmente en el mundo, la pandemia, la guerra y la pobreza extrema, el desempleo. ¿Cómo hacer para que nos mantengamos firmes en la fe y que esa relación con Jesucristo a través de su palabra y de la comunión entre cristianos, pues nos haga sentir contentos en este mundo a pesar de tantas cosas oscuras y tristes, ¿no? Sí, lo que sucede es que la iglesia ha sido colocada como cabeza de puente en medio de un mundo en decadencia. Y como alguien dijo una vez en un eslogan que escuché hace muchos años en una radioemisora cristiana, si el mundo está de pie es porque la iglesia está de rodillas. Entonces esa imagen es muy interesante, puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ya lo dijiste, el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, encontrar a la iglesia es encontrar a Jesús, pero la iglesia que verdaderamente presenta el Espíritu de Cristo, que no es un cuerpo muerto, puesto que no carece de espíritu. Si el cuerpo carece de espíritu, está muerto. ¿Cuántas veces encontramos nosotros congregaciones que, a pesar de tener la identificación con la realidad corporal mística de Cristo, aún así no hay espíritu en ellas? Son cuerpos muertos. Y la realidad de la transformación de la cultura se encontrará en cuerpos vivos, en iglesias que representan la realidad corpórea de Cristo y al mismo tiempo experimentan la vida que el Espíritu de Dios inyecta en los cuerpos. Yo creo que esa es la verdadera misión de la iglesia. La iglesia Y conste, preserva al mundo. y conste que estás hablando de congregaciones, de comunidades, porque la vida cristiana es necesariamente comunitaria y además si no es en comunidad, ¿de dónde surge la alegría? Necesariamente surge de la relación. Por supuesto que sí. De hecho, la idea de la comunidad cristiana siempre será o siempre estará apuntando hacia dos dimensiones en sus relaciones. Creo que de esto se ha hablado mucho, no es algo nuevo, pero las dimensiones en las relaciones interpersonales de la iglesia siempre se darán en el ámbito vertical y en el ámbito horizontal. Y obviamente el ámbito horizontal dependerá mucho de cuán verticalmente estén conectados una relación con Dios. El ámbito vertical apuntando a su relación con Dios y el horizontal apuntando a su relación con el prójimo. La misión de la iglesia es reflejar verticalmente a Dios de forma horizontal ante la gente. Y qué interesante que sea una línea vertical y una línea horizontal, puesto que unidas ambas o fusionadas ambas nos dan un solo signo, que es la cruz. La cruz, dos líneas perpendiculares, una en este caso que está apuntando hacia el cielo y otra apuntando hacia los hombres. Porque la cruz, y la cruz en toda su carga simbólica, en toda su carga inmensa, es el mensaje hacia el cual la iglesia apunta. Cuando la iglesia habla de la cruz, no solamente está hablando del sacrificio de Cristo, sino que también está hablando de la entrega del creyente que ha aprendido la verdad del Salvador y expresa esa verdad ante los demás que les rodean, de forma tal que incluso pueda hacer lo mismo que hizo Cristo por él, sacrificarse por el otro. Ese es el mensaje que realmente se necesita. Ese es el mensaje que verdaderamente cambia y transforma. Y es la belleza del evangelio. De hecho, es la solución al problema más grande que el hombre tiene ontológicamente de forma individual, que es su pecado, pero también al problema social que los hombres tienen, a los pecados sociales y sobre todo a las desuniones y los conflictos de los pueblos. Ahora nos encontramos en medio de un conflicto internacional, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que a pesar de que hayan conflictos derivados de razones políticas, de razones económicas, aún en esos países hay personas que elevan sus preces al cielo. Porque a pesar de ello saben que la paz no se compra con dinero. El ejemplo que más me gusta utilizar es el del hermano Andrés. El hermano Andrés por muchos años fue un gran colportor bíblico, llevó Biblias a la cortina de hierro, se metió en la cortina de bambú en la China comunista a extender la palabra de Dios
contando con muchas historias de cómo Dios le preservó en su momento, cuando les requisaban los bultos donde tenía las Biblias y los soldados comunistas las abrían y encontraban tomates de forma milagrosa. Qué Y el hermano maravilla. Andrés, y el hermano Andrés escribió un libro muy bueno, se llama Un ejército de luz, te lo recomiendo, donde él habla de su experiencia predicando o llevando el evangelio en Tierra Santa, especialmente a los no creyentes de la comunidad de Israel y entre los árabes y los palestinos. Y él retrató una imagen que me llamó mucho la atención y que se ha convertido para mí en uno de los íconos más significativos de cómo realmente la iglesia funciona. Es cuando él fue a visitar una iglesia palestina que se encontraba en la frontera entre Israel y Palestina, de hermanos en Cristo que eran palestinos, pero que también en esa iglesia estaban congregándose hermanos israelíes. Y él veía a esos hermanos israelíes y hermanos palestinos que se abrazaban y se llamaban hermanos, y se puso a reflexionar cuántos millones de dólares invierte la ONU para lograr calmar el conflicto entre Israel y Palestina. Y no lo ha logrado, por más inversiones multimillonarias que se hayan hecho. Y sin embargo, la iglesia, la pobre iglesia, sin muchos recursos, pero con un mensaje, logra que israelíes y palestinos se abracen y se llamen hermanos. Sí, bellísimo. Y eso está pasando también entre ucranianos y rusos, que son cristianos y se están abrazando y congregando a hacer oración conjunta. Eso es precioso. Bueno, Néstor, pues esos son las manifestaciones de los hijos de Dios que en distintas partes del mundo se van dando. Y hay que estar atentos y deseosos de también nosotros provocar esas alegrías, ¿no? Sí. Ahora, la resurrección de Jesús, dijimos que íbamos a hacer como un regalo a la gente que nos ve, que puedan escuchar un poco de lo que dijo Calvino, otro poco de lo que dijo Lutero, otro poco de lo que dijo Agustín, y pues estos tres grandes místicos nos harán sentir esa unidad entre cristianos que tanto deseamos y que estamos procurando participar en ella, en el ecumenismo. Sí, ciertamente. De hecho, uno de los puntos más esenciales de la fe cristiana, sin duda alguna, es la resurrección. Es la piedra fundamental del cristianismo y es uno de los puntos centrales donde realmente converge todo el discurso ecuménico, si se va a hablar de ecumenismo, es Exacto. decir, de la hermandad universal entre cristianos. Yo creo que la resurrección se convierte en piedra fundamental. Deja de ser cristiano aquel que, aunque pertenezca a una denominación determinada, llega a cuestionar la validez histórica de la resurrección, como ha pasado dentro del campo de la teología liberal en casi todos los círculos, tanto en el ámbito católico romano, también como en el ámbito protestante. Se han dado casos en los cuales hay sujetos que de teólogos tienen lo que yo de matemáticos. Sí. Y esos individuos generalmente han tenido la cachaza, como dicen en mi país, de negar la resurrección o por lo menos de presentarla en términos alegóricos. Se desarrolló mucho dentro del evangelismo social de los siglos XIX y principios del XX. Y en ese momento, cuando se atenta contra esa cosmovisión, contra ese pilar fundamental, es cuando realmente dejamos de estar unidos. Pero los que abrazan la resurrección como una doctrina cardinal del evangelio, sin importar la denominación en la que se encuentre, podrán unificarse como creyentes en torno al aroma de la tumba vacía. Y creo que Agustín es uno de los más relevantes pensadores en resaltar esa idea. ¿Por qué? Porque San Agustín entiende que la resurrección de Cristo, al ser uno de los más grandes hermeneutas del apóstol Pablo, Agustín, en un comentario que realiza en los sermones a Primera de Corintios, se enfoca en aclarar la importancia que la resurrección de Cristo tiene para la vida del creyente, para la vida de fe. De hecho, muchos de los saludos que generalmente San Agustín hacía, los realizaba enfatizando la realidad de que éramos hermanados en Cristo gracias a la resurrección del Nazareno. Y en una carta, la carta 102, que es una carta que hace una respuesta a 6 consultas que le hizo el presbítero de Gracias,
Hablando de la resurrección en la cuestión 1, San Agustín dice lo siguiente, y esto es importante. Se extrañan algunos cuando comparan las dos resurrecciones. Preguntan, ¿cuál es la resurrección que se nos promete? ¿La de Lázaro o la de Cristo? Dicen, pues, si es la de Cristo, ¿cómo puede esa resurrección aplicarse a los nacidos de forma carnal? Puesto que Cristo nació sin ninguna necesidad de intervención de hombre. Si la de Lázaro tampoco parece podérsenos aplicar. La resurrección de Lázaro se hizo a base de un cuerpo aún no corrompido, de un cuerpo por el que se podía hablar de Lázaro. En cambio, la nuestra tendrá que surgir de lo confuso después de muchos siglos. Además, si después de la resurrección nuestro estado tendrá que ser de bienaventuranza, sin daño del cuerpo, sin la necesidad del hambre, ¿a qué viene el que Cristo comiese y mostrase las heridas? Si lo hizo para curar al incrédulo, lo fingió. Y si mostró la realidad en la futura resurrección, habrá heridas. Y a partir de esos presupuestos, San Agustín va construyendo una explicación interesante de la resurrección, donde él explica que los creyentes en Cristo vamos a experimentar la resurrección de Lázaro, porque moriremos algún día y tendremos que salir de la tumba, pero que esa resurrección de Lázaro no será como la de Lázaro, sino como la de Cristo, porque su resultado será eterno. Es decir, Lázaro experimentó una resurrección temporal, pero Lázaro eventualmente murió después de haber resucitado y será resucitado en el postrer tiempo para no ver muerte jamás. De la misma forma, nosotros experimentaremos en nuestra carne la resurrección de vida, pero de vida eterna. Y al ser una resurrección sin ánimo temporal, entonces somos unidos en Cristo a través de la experiencia de esa resurrección. Luego San Agustín toma una implicación de esta idea al decir que si nosotros estamos sujetos a la verdad de que nuestros cuerpos resucitarán por la promesa de Cristo y de que seremos hechos partícipes de la resurrección de Cristo, entonces, por ende, antes de que experimentemos ese evento tan glorioso, también debemos identificarnos con la muerte de Cristo. Y es ahí cuando San Agustín llega a hacer una conexión entre la cruz y la tumba vacía. La tumba vacía apela a la cruz del cristiano, porque sí, el cristiano debe cargar su cruz, y carga su cruz porque tiene que experimentar o tiene que participar de los sufrimientos de Cristo. Al cargar o al portar este nombre tan glorioso de cristiano, será el hazmerreír de la gente que está en la calle. Muchos le vituperarán, muchos le vilipendiarán, muchos lo calumniarán o le perseguirán. Pero ese cristiano puede tener la garantía de que a pesar del sufrimiento, la cruz no es para siempre, sino que más bien es la garantía de la promesa de que tras la cruz viene la corona, tras la cruz viene la gran resurrección. Eso es uno de los puntos esenciales en el pensamiento de Agustín cuando trata el tema de la resurrección y sus implicaciones. Y es súper esperanzador y se parece mucho a lo que dice en otra parte cuando habla de la Cuaresma y la Pascua. Dice que la vida terrena es como una Cuaresma y que después viene la Pascua, que es la resurrección, cuando tendremos un cuerpo glorioso y podremos estar delante de Dios eternamente, donde ya no habrá hambre, ni frío, ni sufrimiento, ni necesidad, sino satisfacción plena y gozo eterno, ¿no? Entonces, la vida es una cuaresma, la vida es llevar la cruz, pero eso es la representación de que en el cuerpo místico de Cristo participamos de los sufrimientos de Jesús y luego resucitaremos con él. Ahora, San Pablo dijo que si no creyéramos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Y también a eso se han de referir estos grandes teólogos, Agustín, Calvino, Lutero. Claro, de hecho esto de que la fe resulta vana si la resurrección no se ha comprobado dentro de la realidad del marco temporal en el que vivimos. Agustín no solamente la aplica en el sentido de que sería inútil todo el sistema de pensamiento cristiano. También San Agustín hace una aplicación directa de cómo sería inútil la praxis de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando San Agustín habla de la resurrección, no solamente se limita al hecho histórico, también se limita a la realidad
que ese hecho histórico implica para el creyente como individuo. Por ejemplo, en la carta 55 que él dirige a uno de sus allegados, que es especialmente Genaro, que le hizo una serie de preguntas y Agustín le responde. En la carta 55 que dirige a Genaro, él dice lo siguiente respecto a la cruz. Él dice, respecto a la resurrección, que la resurrección de Cristo es un modelo del tránsito de la vida del cristiano. ¿Qué pasa con el cristiano actualmente? Se debe categorizar como alguien que ha pasado de muerte a vida. Está hablando de la resurrección que obtuvimos cuando Cristo nos salvó. Estábamos muertos en delitos y pecados y pasamos ahora a una nueva vida. Experimentamos la resurrección de Cristo. En base a esa experimentación, Agustín dice que si Cristo no resucitó, no tendríamos razones para argumentar que los cristianos pueden cambiar de vida. Muy bueno. Porque la resurrección de Cristo no solamente es garantía de una resurrección futura, sino de la resurrección presente. No solo es garantía de una promesa de superar a la muerte, sino también de superar al pecado. Los creyentes hemos sido librados del pecado y pasamos de un terreno de muerte a vida en términos espirituales, porque la resurrección de Cristo es una garantía histórica. Entonces ya tenemos dos sentidos en los que Agustín habla de la crucifixión y de la resurrección. Por un lado está el bautismo que nos resucita, de la muerte a la vida. Es un paso el bautismo y la fe, ¿no? Y después está que si hay sufrimiento en esta vida es porque es una cuaresma, pero luego vendrá la resurrección. En esta cuaresma vamos llevando nuestra cruz, pero habrá vida eterna y ahí está nuestra esperanza. Qué lindo, pero bueno, volver a ese punto de la carta 55, en donde por la fe, por el bautismo y el don de la fe, nosotros resucitamos a una nueva vida. Eso es muy lindo, porque entonces es ahorita mismo, ya hoy, ¿no? Ajá, ahí debe gestarse nuestra alegría. Con razón, hace unas semanas un fraile Agustino Recoleto insistía muchísimo en eso, en un momento de formación, decía, es que tenemos que escudriñar sobre el significado del bautismo. Todos damos por hecho que estamos bautizados, pero si escudriñáramos más, si saboreáramos lo que significa, si hiciéramos contemplación en el valor de nuestro bautismo, estaríamos más contentos. Por supuesto que sí. De hecho, en la misma carta 55, Agustín llega a hacer una conexión con el tema del bautismo por las implicaciones que el rito posee. Es decir, todo el que nos está escuchando, me imagino que sabrá, y creo que esto es algo común, o por lo menos algo que se sabe, es que la carga simbólica del bautismo es atemporal. ¿A qué me refiero con que es atemporal? Es que es una carga que puede ser aplicada en cualquier tiempo humano posible, ya sea pasado, ya sea presente, ya sea futuro. De hecho, el bautismo anuncia 3 eventos distintos en 3 tiempos diferentes. El primer evento, que es el evento pasado, es el de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, se proclama en el bautismo que Jesús murió y resucitó en el pasado. Pero también está la dimensión presente. El bautizado ha sido enterrado en las aguas y ha salido de ellas como vivo de entre los muertos para experimentar una nueva vida. Y en lo futuro, obviamente, está proclamando que aunque su cuerpo morirá físicamente, algún día se levantará de entre los muertos. Y así el bautismo se convierte en el símbolo par excellence de la salvación. No que el bautismo salva, sino que es el símbolo de la salvación, porque el bautismo ejemplifica de forma externa la salvación que ocurre de forma interna, ya que la salvación está sustentada sobre un hecho histórico pasado, sobre una realidad presente, que es la que experimenta el salvo, y sobre la realidad futura de la glorificación que los hijos de Dios están aguardando junto con toda la creación. Así que el bautismo en ese caso se convierte en el símbolo más interesante del proceso salvífico, ejemplificado en la realidad histórica de la muerte y la resurrección de Cristo, que es garantía para la resurrección del creyente
tanto de forma espiritual como en el ámbito físico. Claro, y tiene que ver con que si Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, y Cristo está sentado a la derecha del Padre, ya resucitado y allá con el Padre, pero nosotros somos su cuerpo, el mismo Cristo resucitado camina con nosotros en este mundo y nosotros estamos resucitados en él. Es todo un misterio, es algo para contemplar, o sea, Él está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, pero está en nosotros porque somos su cuerpo, camina y vive con nosotros, Cristo resucitado, pero al mismo tiempo estamos con Él allá sentados a la derecha del Padre si permanecemos en Él, ¿no? Porque Él dijo, si ustedes permanecen en mi amor, mi Padre y yo haremos morada en ustedes, ¿no? Sí, Entonces, así mismo es. además, San Agustín en alguna parte dice que el cielo de Dios es nuestro corazón. Sí, por supuesto, porque quien experimenta la resurrección de su espíritu, es decir, en quien se puede decir que el Padre y el Hijo han hecho morada en él, tal y como Jesús promete en el Evangelio de Juan, tiene la presencia de Dios en su vida. Y la presencia de Dios es el cielo para todos nosotros. De hecho, el cielo es cielo porque Dios está presente. Lo que hace que el cielo sea cielo es la presencia de Dios. Si Dios se fuera del cielo, el cielo sería un infierno. Sí. Y si Dios se mudase al infierno, el infierno se convertiría en cielo. Porque lo que hace que el estado de gloria sea eso, es que Dios esté presente. Por lo tanto, si Dios habita en el corazón del creyente que ha pasado de muerte a vida, es lógico entonces que su corazón sea el habitáculo perfecto donde todas las realidades celestiales se hacen manifiestas. Qué belleza. Y con razón también escuché en la misa de resurrección, el padre que predicaba en la misa que yo escuché, decía, hay mucho derroche de amor, hay mucho desperdicio de amor. Qué barbaridad, decía, hay mucho desperdicio, hay tanta abundancia de amor y tanto desperdicio de amor. No estamos aprovechando el amor de Dios, no estamos sabiendo beber del amor de Dios. Eso es verdad. Porque hay como inconsciencia, ceguera, ensimismamiento. ¿Qué hay? ¿Por qué él lo dijo tan contundente? Y dije, Dios mío, nunca había escuchado eso. Hay un derroche de amor y un desperdicio tremendo, lamentable de amor. Estamos desperdiciando el amor, dijo el padre con dolor, ¿no? Eh, Estaba justamente hablando de eso con un gran amigo mío que me estaba visitando hoy. La idea es que la gente no ve este derroche de amor porque su pecado se lo impide. La depravación del individuo es tal y tan enorme que no le permite ver lo obvio. Yo creo que eso se puede incluso verificar de formas incluso hasta ridículas cuando escuchamos a personas que tratan de discutir en esto de la batalla cultural, que tratan de discutir sobre qué es lo que define que un hombre sea hombre y una mujer sea mujer. O cuando le preguntaron a la que estaba siendo promovida como jueza de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, que qué es una mujer y ella no supo responder la pregunta, o por lo menos no quiso responder la pregunta. Cuando nosotros encontramos hasta qué punto llega el grado de estupidez humana, nos podemos dar cuenta que a causa del pecado las personas no pueden ver lo obvio, que a causa del pecado las personas se ponen a discutir si realmente el pasto es verde, como diría Chesterton, y que a pesar de que las cosas obvias son evidentes, aún así ellos se hacen los ciegos. Y el apóstol Pablo hizo una descripción muy interesante de ellos en Romanos capítulo 1, cuando hablando de las características del hombre perdido, llega a decir en su retrato casi radiográfico, hace una radiografía del hombre en su pecado, y dice que estas personas, profesando ser sabios, se hacen necios, porque habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Más aún, en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice que una de las características de las personas de los últimos días es que van a detener con injusticia la verdad. Conocen la verdad, pero la quieren detener. Y a causa de ello es que no pueden ver ese derroche de amor. No lo ven, no solamente porque están incapacitados a causa de su pecado, sino porque aún sabiendo que hay derroche de amor, aún entendiendo que hay tal derroche, aún así quieren hacerse los ciegos. Y qué desperdicio de amor, ¿no? Y mientras tanto, mira, en el video anterior a este, yo lloré, fíjate, porque estaba viendo, es que hay demasiadas reglas en esta vida, todo es delito o pecado, nos tienen acotados, no hay libertad, las familias exigen demasiada perfección, pero conforme a los dogmas de la posmodernidad. O sea, ellos critican los 10 mandamientos, ¿no? Pero nos exigen muchas otras cosas, que seamos hipertolerantes, que seamos permisivos, que tengamos que llamar al vino pan y al pan vino, o sea, todo tergiversarlo, que seamos liberales o que seamos progresistas. Entonces, si no eres conforme a los dogmas de la posmodernidad, entonces ya le caes mal a todo mundo, te exigen perfección, la perfección que ellos han decidido que es perfección, y es agotador, ¿no? Es agotador. Y entristece, como que el absurdo nos marea, nos estresa, nos amarga la vida y acabamos tristes. Cuando bajo la luz todo es más sencillo. Yo veo comunidades cristianas donde no hay estoicismo porque hay cristianismo, ¿sabes? También ese es otro aspecto de aquellas cosas que nos están provocando dolor, que nos estamos volviendo estoicos porque no estamos siendo cristianos, es decir, misericordiosos con las debilidades humanas. Eso no quiere decir permisivos. Hay que educar la voluntad, hay que dejarse guiar por la gracia de Dios, mover por el Espíritu de Dios. Sin embargo, mientras vivimos el proceso, hay que ser humildes y sencillos, misericordiosos, para que la tolerancia no sea tolerancia de todo, sino misericordia. Misericordia, sencillez. ¿Cómo ves, Néstor? Y ahí también, si fuéramos más cristianos, se notaría en la misericordia y en el acompañamiento de procesos para recibir la gracia de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, pues una vida más contenta y más feliz para todos. Por supuesto que sí. De hecho, la garantía o la evidencia de la transformación interna del sujeto se encuentra en la experiencia de gozo que manifiesta. Ojo, el camino de la cruz no es el camino de la felicidad, pero sí es el camino del gozo. Sí. O Que dirás son de dos la cosas muy alegría, el diferentes. contentamiento. Es que la felicidad yo la concibo como San Agustín dice, tener a Dios. Entonces, más bien te refieres al contentamiento, la alegría, pues no Sí, necesariamente. de hecho, el gozo, estoy pensando ya en términos más cercanos a la idea del gozo en el pensamiento hebreo, la idea de cara, como los hebreos llamaban al gozo. Cara es una palabra tan intensa porque no tiene nada que ver con el estado anímico del individuo, sino más bien con la confianza en medio de la situación adversa y en medio de un estado anímico deplorable. Pablo lo ilustra diciendo, estando entristecidos, pero siempre gozosos. Entendiendo que puede pasar que nosotros estemos en medio del dolor, en medio de una angustia que nos hace derramar lágrimas, pero a pesar de la tristeza, aún así el gozo puede ser experimentado, porque el gozo trasciende al sentimiento, a la emoción. Por eso cuando digo, la cruz no es el camino a la felicidad, sino al gozo, estoy hablando más bien
de que no es el camino a un estado placentero momentáneo, en el que las personas, cuando todas las cosas les van bien, se sienten, entre comillas, felices, sino más bien que hablo de ese gozo que, a pesar de las dificultades, aunque tengas a un león a punto de destrozarte los huesos, como le pasó a los mártires de aquellos años dorados, aún así pueden experimentar el gozo de entender que, a causa de que su maestro murió y resucitó, ellos tienen una promesa que trasciende al tiempo. Y esa es la idea del mensaje de la resurrección. Es el mensaje del gozo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No temáis. El mensaje de la resurrección es un mensaje que ahuyenta el temor, porque el ángel les dijo, no temáis. Es un mensaje que apunta hacia una búsqueda intelectual consciente. No busquéis entre los muertos al que está vivo. Y también es un mensaje que apunta al gozo, porque ese gozo de saber que el maestro resucitó nos conduce a la proclamación de las verdades de ese evangelio. Y esa idea es la idea que Lutero aporta en la comprensión del mensaje de la resurrección. Yeah. Si San Agustín nos provee un discurso interesante que conecta la verdad de la resurrección de Cristo con la transformación interna del individuo, y que entiende que la garantía de nuestra transformación interna se halla en la realidad histórica de que Cristo resucitó, Lutero entonces apunta más allá al propósito que genera en el creyente el saber que Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, entonces es necesario que lo gritemos al mundo. Y por eso en un sermón que Lutero predicó en 1525, un 25 de mayo, sobre la resurrección de Cristo, Lutero inmediatamente explica que el mensaje de la tumba vacía apunta a la proclamación del evangelio. ¿Qué es lo que el ángel les dice a las mujeres? Comuníquenlo a los discípulos. De la misma forma, las mujeres se convierten en las primeras evangelistas de la historia, comisionadas para anunciarle a aquellos que creían que Jesús había muerto, que él se había levantado de la tumba. Y así, la carga del mensaje de la resurrección es de carácter evangelístico, es de carácter carismático. Precioso, precioso. Y bueno, aquí también las mujeres deberíamos tomar nota, porque no es accidental ni una sola palabra en la Biblia, y el hecho de que sean las mujeres es muy significativo. De hecho, en la cultura hebrea son las mujeres las que transmiten la fe, y la continuidad en el mundo cristiano debería ser así. Las mujeres deberíamos estar más pendientes de transmitir la fe a nuestros hijos. Aunque la mamá puede decir misa, y si el papá no está orando y alabando a Dios, los hijos como que dicen, es cosa de señoras eso de hacer oración. Por eso es importante que los papás también estén muy pendientes de la alabanza a Dios. ¿Cierto? Sí, por supuesto que sí. De hecho, es deber de los padres educar a sus hijos en esta verdad. Los padres son los evangelistas de sus hijos. Los padres son los portadores del querigma ante los hijos que están criando. Por eso el apóstol dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, como dando a entender que el paradigma sobre el cual debe construirse la disciplina familiar y la corrección familiar es el cristianismo, es la visión de Cristo como el referente principal que nuestros hijos deben tener. Y para ello debe contar y debe entender el creyente, en este caso que tiene hijos, que tiene una misión ante sus hijos. Es una misión de proclamación de las verdades del evangelio, y la más grande verdad del evangelio, o por así decirlo, la verdad central sobre la cual las demás verdades fluyen como ejes o como vórtices dentro de un esquema central, es la resurrección de Cristo. Y por todo esto se dice que la Pascua es la fiesta más importante de los cristianos, no la Navidad, sino la Pascua. Sí, ciertamente. Claro, existe una línea
entre la Navidad y la Pascua, porque sin pesebre no hubiese habido cruz. Sí, claro. Sin embargo, la experiencia cristiana primitiva, por cierto, estuve leyendo un libro sobre ese tema en esta Semana Santa, se llama así, Semana Santa, Orígenes y Significado, del historiador Justo González. Muy buen material. Los creyentes primitivos estaban acostumbrados a conmemorar la Pascua, mientras que la celebración de la Navidad es un agregado posterior. Tiene su valor, tiene su significación histórica, pero el valor real de la experiencia cristiana primitiva se encifraba en el evento histórico de la cruz. La pasión de Cristo es el punto donde converge todo el esquema litúrgico de la iglesia. Toda la iglesia está construida sobre la verdad de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Por eso, los dos más importantes sacramentos que la iglesia ha tenido, digo los dos más importantes porque son los dos sacramentos que se comparten en todas las denominaciones. Estos dos sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor o la Eucaristía, tienen una carga simbólica que apunta como un dedo señalando hacia el pasado, directamente hacia la cruz y la tumba vacía. El bautismo y la cena del Señor tienen una base sustentada sobre la realidad histórica de que Cristo murió y resucitó. Y el credo más antiguo que los discípulos tenían, que es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, es que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y que se levantó de la tumba de acuerdo a las Escrituras. Ese es el credo inicial de la iglesia. Todos los demás credos tienen que construirse sobre esta realidad fundamental. Y por eso Pablo habla de la resurrección como doctrina cardinal de la fe. Y lo mismo dice Agustín, como lo estuvimos leyendo. También lo explica Lutero. Lutero, por ejemplo, llegó a decir en una ocasión, en un escrito muy interesante que es el Catecismo Menor de Lutero, debo decir, como acotación, y le agradezco esta información, gran amigo luterano, estuve consultando para un tema en particular, para un video que pienso lanzar pronto. Todo lo que Lutero haya escrito no constituye el verdadero centro de su pensamiento, porque Lutero dijo muchas cosas, pero lo que Lutero realmente creía lo concentró en el Catecismo Menor. El Catecismo Menor es que contiene todo lo que realmente Lutero entendía como doctrina esencial de la fe y no como mera opinión. Y en el Catecismo Menor de Lutero sobre la resurrección, él dice lo siguiente: de esto tenemos que darnos cuenta en tiempo de muerte, de desesperación o de dudas. Yo tengo esta palabra, que viviré, aunque la muerte me tenga rodeado por todos lados. La muerte a la muerte. El Señor me ha prometido que viviré. Esto lo creo firmemente. Para Lutero, el mensaje de la resurrección no solamente es un mensaje con carga evangelística, sino también es un mensaje de consolación para el creyente cuando se encuentra rodeado de la adversidad, cuando se encuentra rodeado incluso por la amenaza de la sombra de muerte, cuando anda en el valle de sombra de muerte, puede reposar tranquilo porque sabe que aunque la muerte se abalance contra él y lo devore con sus horrendas fauces, aún así saldrá de ella victorioso porque su maestro resucitó. Qué belleza, bellísimo, bellísimo, qué esperanza y qué alegría. Néstor, entonces la clave está en seguir saboreando esas palabras, esas predicaciones, la palabra de Dios, lo que dice San Pablo sobre la resurrección de Jesús, y pues quedarnos ahí abrazados de estas palabras que inunden nuestro corazón y así vivir con esa esperanza. Por supuesto que sí. Y de hecho, nosotros debemos entender que el mensaje de la resurrección es la pieza clave para comprender todas las demás promesas del Señor. Es decir, la resurrección de Cristo tuvo un impacto en dos sentidos: en el sentido individual y en el sentido colectivo. Cuando me refiero al sentido individual, no estoy hablando de nosotros como individuos, sino de Cristo.
el protagonista de esa historia. ¿Por qué tiene un impacto para Cristo? Porque la resurrección es la reivindicación de las pretensiones de Jesús. Jesús proclamó que era Dios. Lo demostró, pero muchos no le creyeron y terminaron condenándolo a muerte. Y lo consideraron herido de Dios y abatido. Dios le abandonó. O él nunca fue lo que pretendió ser. Y en la cruz le vituperaban e incluso lo desafiaban. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Confío en Dios, líbrele él. Y sin embargo, cuando Cristo resucita de entre los muertos, todas sus pretensiones quedaron reivindicadas. La resurrección es el triunfo de Cristo. Y luego viene la aplicación colectiva. En ese triunfo existe un elemento compartido. El triunfo de Cristo es compartido con la iglesia, es compartido con el colectivo del creyente, para que también sea el triunfo nuestro. Cristo venció a la muerte para que nosotros podamos entender que la muerte ha sido derrotada también para nosotros, pero también se convierte en una pauta esencial, y es aquí donde entra Calvino, explicando en las instituciones, pero también en muchos de sus sermones, especialmente los que tenían que ver con temas relacionados. Calvino llega a decir cosas tan intensas como la de que nosotros realmente hemos experimentado la verdad de la resurrección de Cristo para que entendamos que la misma se ha convertido en patrón de conducta nuestra. ¿Cómo así? Cristo murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Y Cristo resucitó de entre los muertos para garantizar que esa vida que vivo en él sea eterna y segura. La seguridad de la fe del creyente, la seguridad de la vida del creyente depende realmente de su Señor resucitado. Bravísimo, bravísimo. Claro, entonces cuando nos dicen, ay, es que la gente buena sufre mucho y pues no se antoja ser como ellos y llevan cruces muy pesadas y asumen muchas responsabilidades, pues nada más tener misericordia porque no entienden cuál es nuestra motivación o qué es lo que Dios actúa en nuestro corazón para que podamos vivir y soportar lo que sea y pues tenernos paciencia todos, ¿no? Y orar unos por otros porque ni los que nos entienden, ni los que no nos entienden, estamos salvos del todo porque seguimos caminando y en cualquier momento Dios actúa y el peor de los seres humanos puede amanecer siendo un santito al día siguiente por obra y gracia de Dios. Por supuesto que sí, porque la transformación del creyente o la transformación del hombre depende de Dios. Nuestro trabajo será la proclamación del evangelio, Sí. pero el crecimiento de esa palabra sembrada en el corazón del individuo es Dios quien lo da. Y la garantía de que esa palabra germinará la da Dios. Y la garantía que Dios nos ha dado en su palabra descansa en la evidencia histórica de que cumplió su promesa al darnos un Salvador. Y no solamente darnos un Salvador, sino crearnos un camino de salvación a través de una tumba que se quedó vacía. Y eso es bellísimo, eso es glorioso. Pero también, y esto es otro elemento que apunta Calvino. Calvino entiende que la resurrección de Cristo no es un acto como tal, sino que más bien la resurrección de Cristo, más que mera acción fáctica, es una acción ontológica. La resurrección no es un acto que se hace, sino más bien que la resurrección es un adjetivo que se coloca al sustantivo del sujeto que la ejecuta. En otras palabras, no es tanto la resurrección un proceso, sino una persona. El resucitado. Y el resucitado se convierte en la misma resurrección. Por eso, Juan 11:5, yo soy la resurrección y la vida. Por esas razones que el mensaje de la cruz y de la tumba vacía apunta también a esa realidad de Juan 11:25,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo resucitó porque él mismo es la resurrección. Y esa idea de que Cristo es la resurrección incluso resuelve cualquier paradoja que se tenga. Por ejemplo, hay una paradoja, la paradoja de la omnipotencia que había señalado un ateo hace muchos años, que decía que no podía creer en un Dios omnipotente porque ese Dios omnipotente podría destruirlo todo, pero al destruirlo todo tendría que destruirse a sí mismo. Esa es la paradoja de la omnipotencia. Y sin embargo, la paradoja de la omnipotencia está resuelta en el mismo evangelio cuando dice que él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para volverla a tomar. La Sí. paradoja de la omnipotencia se resuelve porque en los dos lados de la paradoja encontramos una cruz y una tumba vacía. Él muere, pero también él vuelve a vivir. Y ese mensaje del Dios que se entrega hasta morir y al mismo tiempo tiene el poder para volver a tomar su vida y presentarla como vivo de entre los muertos, es el misterio más grande de todos. Cristo Jesús muere, pero vuelve a vivir. Es un mensaje de reivindicación para Cristo, pero también es un mensaje de reivindicación para el creyente. Y por la garantía de que Cristo resucitó, sí tenemos garantía de vida en todo sentido. En todo sentido, y vida en abundancia y aquí mismo en la tierra, porque tú das la vida, Néstor, como pastor, acabas agotado, pero al día siguiente amaneces feliz y lleno de energía. O sea, das la vida y la recuperas, das la vida y la recuperas, das la vida y así se ve en la historia de pastores, sacerdotes, misioneros, misioneras, que dices, ¿cómo aguantan tanto? Dan la vida y la recuperan, se agotan y vuelven a la vida al día siguiente como si no se hubieran agotado el día anterior. Y ese punto que tú destacas es interesante porque la tercera implicación que vemos en el calvinismo y en Calvino sobre la resurrección es precisamente que la resurrección se convierte en sinónimo de la acción que continuamente el Señor ejercita en la vida del cristiano. Es decir, lo voy a decir con las palabras del mismo Calvino. Así Cristo muestra que Él es el comienzo de la vida y luego agrega que la continuación de la vida es también una obra de su gracia. Cristo no solo da la vida, sino que la preserva en un continuum que no termina nunca. Sin Cristo somos finitos, pero en Cristo somos seres infinitos o eternos. Teníamos un punto de inicio y teníamos un punto final, una línea segmentada en el panorama de la existencia. Y sin embargo, Cristo quita el bloqueo final y nos da una línea continua que inicia en un punto, pero que no acaba nunca, porque el punto de inicio lo preserva Él. El punto de inicio lo da Él. Y a partir de ese punto de inicio, que es Cristo como vida, entonces viene el continuum infinito de su resurrección. Cuando Jesús dijo que Él era la resurrección, estaba hablando, estaba dando a entender que venciendo el obstáculo de la muerte, nos abría una línea infinita que no termina nunca. Pero cuando dijo que era la vida, nos estaba dando el punto de inicio de esa línea. Eso es lo que Calvino quería destacar. Muy interesante, por cierto. Precioso. Y cuando Cristo dice, quien bebe mi carne, come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, no morirá para siempre. Se refiere a vivir su vida, se refiere, claro, a la Eucaristía, pero gracias al sacramento de la Eucaristía actualizamos lo que significa eso y lo vivimos y volvemos a este punto que podemos dar la vida y recuperarla, dar la vida y recuperarla. O sea, lo vemos en cristianos muy santos que dan y recuperan, y Dios les provee de toda la energía, la salud, la vida, la fuerza, la paciencia, todo para vivir como Cristo. Por supuesto, de hecho, sin entrar en las interesantes disquisiciones sobre el tema de la comprensión eucarística, es cierto que el símbolo hacia el cual apunta la Eucaristía, que es la realidad histórica de la resurrección de Cristo y de su real muerte y su real resurrección, apuntan a una experiencia que el cristiano tiene de participar de la misma. Es decir,
El cristiano no solamente participa de la muerte de Cristo, sino que participa de su resurrección. Porque cuando Cristo murió, nosotros morimos en él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos en él. Los símbolos apuntan a esa realidad que trasciende a los símbolos. Y como esa realidad trasciende a los símbolos, se convierte en parte intrínseca de la experiencia de fe cristiana. Somos cristianos porque morimos en Cristo y resucitamos en él. Y el apóstol Pablo utiliza, ya no Agustín, ya no Lutero, ya no Calvino, sino el apóstol Pablo, escribiendo en este caso a los colosenses, llega a decir algo que llama la atención y creo que es algo que se puede rescatar dentro de un tema tan interesante como este sobre la resurrección. En el capítulo 3 de Colosenses dice: después de haber hablado de que fuimos crucificados en la cruz, de que Cristo venció exhibiendo públicamente a principados y potestades en la cruz, luego dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Sí. Y ahí está el mensaje de la aplicación que Pablo le hace al mensaje de la resurrección. Hay una realidad: hemos resucitado con Cristo. Es una realidad que ha sido explicada de forma muy, muy clara por todos los grandes hermeneutas que se han acercado con corazón sincero y con la iluminación del Espíritu de Dios en los ojos a pasajes como este. Llámese Agustín, llámese Lutero, llámese Calvino, llámese Calvar, llámese quien se llame. Todos están de acuerdo en que hay una realidad: hemos resucitado con Cristo. Pero ¿cuál es la aplicación? Para mí, si verdaderamente experimenté el poder de la resurrección, el apóstol Pablo dice: entonces buscad las cosas de arriba, Claro. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego enfatiza esa idea: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la razón: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la promesa: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Yo creo que esa es la aplicación desde las escrituras más interesante que se ha hecho al mensaje de la resurrección. Divino, divino. Y me alegra que si todos estamos mirando y amando y adheridos al mismo Cristo, pues no somos más que uno. Y eso debe dar una alegría enorme porque si se siente soledad en este mundo es por haber perdido de vista al Cristo total que está en el cuerpo místico en todo el mundo. En todas partes hay cristianos y deberíamos sentirnos acompañadísimos todos con esa contemplación del significado de ese Cristo total, cuerpo místico que está aquí en este mundo mirando pues el latir del corazón de Jesús y reproduciendo su imagen en el amor. Así mismo es. Ay, bendito Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Néstor, ¿con qué terminas? Hay muchos que creyeron en Cristo cuando resucitó, ¿verdad? Y ahora que Cristo sigue vivo entre nosotros, resucitado, Él resucitado está entre nosotros, pues muchos creerán también. Y siempre ha habido nuevas personas que creen en Cristo. Sí, muchos más de aquellos que puedan negar que haya resucitado, porque las evidencias de su resurrección son demasiado evidentes, valga la redundancia. Pero ¿con qué palabra podríamos terminar? Yo creo que esto lo estuve compartiendo con los hermanos el domingo de resurrección como mensaje de ese día. Hay 4 grandes verdades que nosotros podríamos encontrar de forma final en el relato de la resurrección. 4 grandes verdades que, si la resurrección como tema fuese una mina, tendríamos que profundizar en las entrañas de esa mina para extraer las vetas doradas, que serían estas 4 grandes verdades.
La primera es que la resurrección de Cristo nos muestra la trascendencia de la figura religiosa de Jesús, más que la de cualquier otro avatar de esos que pueblan la imaginería colectiva de los pueblos. Cristo trasciende sobre todos porque su tumba está vacía. La tumba de Mahoma está ocupada. La tumba de Confucio en Kiev está ocupada. Las tumbas en plural de Buda están todas ocupadas, pero la de Jesús está vacía, lo que evidencia la trascendencia de Jesús como figura. Lo segundo es que también nos habla de la trascendencia del mensaje cristiano, porque el mensaje cristiano apunta a una esperanza, y la esperanza es esta, que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con él. Es trascendente el mensaje cristiano porque conlleva una promesa escatológica en la que vemos el panorama completo, la muerte siendo engullida por la victoria de la resurrección. Lo tercero es que también nos muestra la trascendencia del trabajo cristiano, puesto que nos estimula a predicar y proclamar la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, como pasó en aquella mañana de la resurrección, lo primero que se hizo fue proclamar el hecho de que resucitó. La resurrección tiene una carga evangelística y una carga de ir y anunciar que se levantó de entre los muertos. Y lo último es que la resurrección conlleva la trascendencia del impacto cristiano. No solo de Cristo como figura, no solo del mensaje cristiano, no solo del trabajo cristiano, sino sobre todos los aspectos, el impacto cristiano. Y quiero dejar esto como último porque este es el punto que puede colocar la cereza en el batido. La resurrección tiene un mensaje que nos muestra la trascendencia del impacto cristiano porque nos promete una presencia viva. A diferencia, y esto lo decía un gran alumno mío, Juan G. Hernández, voy a tomar prestadas sus palabras. A diferencia del activismo ateo, del activismo LGBTIQ++++++, del activismo del empoderamiento femenino radical, a diferencia de todos estos activismos, el activismo cristiano es trascendente y tiene mayor impacto, porque mientras ellos cuentan con una idea, nosotros contamos con una persona viva. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y además en la resurrección, en el resucitado, está el amén del Padre. Es la vida eterna para todos, a la disposición de todos. Entonces, aceptar la gracia es aceptar el amor de Dios. Cristo vino a que esa primera alianza se expanda a todo el mundo, ¿no? Y cualquiera que oye esto, que lee la palabra de Dios, que lee el Evangelio, que cae redondito en los brazos de Jesús, tiene la vida eterna. Y esto incluso todos los días despedimos gente querida que se va al cielo, que muere, ¿no? Pero no lloramos como si no hubiera vida eterna, sino que lloramos porque los echamos de menos aquí en el tiempo, pero lloramos poquito porque sabemos que ellos están en un lugar desde donde nos contagian su paz, ¿no? Delante de Dios, en la eternidad. Claro, a la espera de la resurrección en el fin de los tiempos, pero cuando ya hablamos de eternidad ya no hay tiempo y entonces, bueno, ya sería profundizar en otro tema. No, y sobre todo que se nos llena el corazón de la esperanza de que los volveremos a ver. Exactamente, los volveremos a ver. Bueno, entonces todo en Dios permanece y este es el anuncio de Jesús. No hay muerte que valga. La muerte ha sido superada por el amor poderosísimo de Dios. Néstor, muchísimas gracias. No sabes cómo aprecio tus palabras, tus enseñanzas. Dios te bendiga. Qué bueno Amén. que estudies tanto para que nos puedas comunicar tan claramente la verdad. Dios te bendiga. Para mí fue un honor y un placer haber compartido contigo y les invitamos a los que nos vean que sigan ese hermoso canal de la querida Teresa, que es
increíble. Gracias por haberme invitado. Y también tu canal, El Teólogo Responde, y el de nuestro querido profesor Jonathan Ramos, que es el que está congregando en ambiente ecuménico a filósofos de toda América Latina, filósofos y teólogos y aspirantes a filósofos. Y Sí. estamos felices porque estamos haciendo ambiente ecuménico. Así que, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Néstor. Igualmente, un honor y un placer. Dios te bendiga mucho. Igualmente, muchísimas gracias.